Gracia y paz, mis amados hermanos y amigos oyentes del Grupo Edificados en la Palabra. En este hermoso día martes que el Señor nos ha regalado para deleitarnos en la Palabra de Dios, continuando con el eslogan, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. En este día nos corresponde el tema, la revelación de Jesús, el nuevo Maestro. Pero yo les invito, antes de iniciar con el tema, que pongamos esto en manos del Señor, a fin de que Él sea instruyéndonos con sabiduría, con entendimiento, para que la palabra expuesta sea conforme al propósito del Señor, y no con sabiduría humana, sino bajo su eterna dirección. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti, clamando y suplicando, Señor, para que estos temas que hemos estado compartiendo durante este mes sean agradables a ti y puedan dar testimonio de lo que tú hiciste a través de Jesucristo, tu Hijo, aquí en la tierra, Señor. Padre de los cielos, te pedimos que seas tú abriendo el corazón de aquellas personas que aún no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que seas tú moviendo los corazones, quebrantando, Señor, transformando esos corazones de piedra en corazones de carne. Que seas tú tomando el control. Y si ha de ser alguien quien nos enseñe, que sea tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te damos en este día por lo que tú tienes preparado para nuestros corazones, para nuestra vida. Y permítenos ser instrumentos de tu labranza. Permite que la palabra que se expone a través de Edificados, Señor, llegue al corazón de los oyentes y pueda quebrantarlos, para que puedan recordar aquel primer amor que tuvieron junto a ti, aquellos que te conocieron y se han alejado, y también para que puedan conocerte y alabarte en espíritu y en verdad, aquellos que todavía no han tenido ese encuentro con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, te damos por lo que tú tienes preparado en este día, en los méritos de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, siguiendo con el eslogan, la revelación de Jesús, el nuevo Maestro, que es el tema que nos involucra en este día a analizarlo, tomando como base el libro de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Y dice la palabra, yo les invito que ahí donde están, si tienen a mano su Biblia, la puedan abrir y juntos podamos compartir la lectura bíblica. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no habría sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado desde el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es la porción bíblica que nos acompaña, mis amados hermanos, en esta mañana, para que cada uno de nosotros podamos deleitarnos y comprender que a través de este pasaje, que apunta a Jesucristo como el nuevo Maestro, es que Dios nos guía con el propósito de que podamos servirle. Es por eso necesario comprender que en estos textos bíblicos podamos comprender que primero vamos a ver la revelación o el escenario de la revelación en el versículo 22 al 26, en donde Jesús y sus discípulos estaban bautizando en Judea, en donde Juan y sus discípulos también estaban bautizando en las cercanías. Pero aquí también es necesario mirar dos preguntas básicas de la vida. La primera pregunta es, ¿quién purifica realmente el corazón del hombre? Y la segunda, ¿quién es el Maestro Supremo? ¿Quién es el Maestro Supremo? Dentro del escenario de la revelación misma de Cristo como el nuevo Maestro. Segundo, tenemos la respuesta primera, en donde Jesús fue el único Mesías designado por Dios. Eso lo podemos ver en los versículos 27 al 28. Y ahí podemos comprender que Dios es quien designa a los hombres. Dios no había designado a Juan como el Mesías, sino como el precursor del Mesías. Tercero, la respuesta 2. Jesús fue el único esposo. Él es quien está cerca del amigo. Él es la voz que debe ser oída. Él, Jesucristo, es la causa de nuestro gozo. Y Jesucristo es el único objeto de la lealtad y adoración que debemos tener. Como cuarto aspecto importante a través de estos textos bíblicos podemos también mirar, mis hermanos, la respuesta. 3. Jesús fue el único que vino de arriba del cielo. Jesús fue el único que vino del cielo, mis hermanos. Y eso lo vemos en el versículo 31. En el versículo 31. En donde podremos comprender el significado fuera de, y también el resultado. Jesús es sobre todo. Sí, mis hermanos. En la respuesta 4, podemos ver que Jesús fue el único vocero de Dios. En los versículos del 32 al 34. ¿Y por qué decimos que fue el vocero de Dios? Porque Él da testimonio, a pesar que algunos lo rechazan, pero otros lo reciben y afirman su testimonio. Y a través de la prueba, como enviado de Dios, y habla la palabra de Dios. Y la respuesta 5 es importante conocer, que Jesús fue el único que tuvo la medida absoluta del Espíritu, como lo vemos en el versículo 34. Jesús fue el único que tuvo la medida absoluta del Espíritu. Y como respuesta 6 tenemos que Jesús es el único que determina el destino del hombre. Creer en la vida eterna, creer en Él, la vida eterna. No obedecerle produce la ira. Este es el contexto que nosotros tenemos de la revelación de Jesús, el nuevo Maestro. Mis amados hermanos, aquí podemos mirar que el escenario de la revelación, luego que Jesús había entrevistado con Nicodemo, éste salió hacia los distritos de Judea. Y era ahí cuando Jesús y sus discípulos se encontraban bautizando. La palabra estuvo significa dedicar tiempo a estar con alguien. En griego es la palabra dietriben. Da la idea de pasar mucho tiempo compartiendo y ministrando.
Él bautizaba. Este es el único lugar de las Escrituras donde se dice que Jesús bautizaba. Si bien en términos escritos eran sus discípulos los que realmente llevaban a cabo el bautismo, como lo podemos apreciar en Juan 4:2, el hecho de que Él bautizara era lo que preparó la escena para lo que iba a suceder. Juan y sus discípulos también estaban bautizando en Enón, próximo a Salim. Nada se sabe acerca de ninguno de los dos lugares, salvo de lo que se menciona aquí en el Evangelio de Juan. La gente comenzó a trasladarse de Juan a Jesús. Esta declinación de la popularidad de Juan les dio a los extremistas religiosos la oportunidad de atacar a Juan. Lo atacaron preguntándole a sus discípulos una pregunta importante, y en ella emplearon las dos preguntas básicas de la vida. Los extremistas religiosos preguntaron sobre el valor purificador del bautismo de Juan. Pensaban que era un farsante, un falso profeta. Si el bautismo de Juan realmente purificaba el corazón de las personas y les daba una sensación de limpieza, ¿por qué la gente ahora corría hacia Jesús? Si su bautismo realmente satisfacía las necesidades de las personas, mis amados hermanos, continuarían yendo hacia el Mesías para purificarse. En cambio, lo abandonarían y correrían en pos de Jesús. Esta acusación, por supuesto, movilizó a los discípulos que le preguntaron a Juan, ¿por qué todos los hombres estaban volviendo hacia Jesús en lugar de permanecer junto al siervo Juan? Y esta pregunta advertía sobre la purificación, entendiendo que la cuestión de purificar y limpiar realmente puede satisfacer las necesidades del hombre. Y la segunda pregunta está la cuestión de la supremacía del maestro en la vida de un hombre. ¿Qué hombre hay que seguir? ¿A quién deben recurrir los hombres para purificarse? ¿A otros hombres tales como líderes religiosos o a Jesucristo? Es por eso, mis hermanos, que podemos mirar la connotación dentro del aspecto bíblico, en donde se nos advierte de los hechos trágicos, donde primero cada hombre busca la purificación de su corazón en algún sitio, busca la liberación de equivocarse y fracasar, busca paliar con parte de su culpa. Sin embargo, pocos son los que buscan purificarse a través de Cristo. Ellos parecen buscar la purificación en todos lados menos en Cristo. Lo buscan a través de la religión, a través de asistir lo suficiente a la iglesia para callar su conciencia y sentir la aceptación por parte de Dios. Lo buscan para donar para obras de caridad, haciendo buenas obras a otras personas. Lo buscan siendo leal a las enseñanzas o el liderazgo de algún buen hombre. Sí, mis hermanos, cada hombre busca la purificación de su corazón en algún sitio, y la mayor parte de estos sitios son los equivocados. Segundo, cada hombre sigue a algún maestro y es fiel a algo. Ya se trate de una persona o de una cosa, cada uno es fiel no al maestro, sino a sus convicciones, mis amados hermanos. Es por eso que es necesario mirar también el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que nos dice el libro de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cada hombre sigue a algún maestro, y nosotros
como seres humanos, nos hemos sometido como esclavos a Cristo. Y por ende nosotros debemos obedecerle, porque somos esclavos por amor. Y a través del amor ejecutamos la obediencia para justicia, salvación y vida eterna. Por eso es importante, mis amados hermanos, entender que solo Cristo puede purificar el corazón de un hombre y limpiarlo por completo del pecado. No hay nada sobre la tierra que le ayude al hombre a limpiar sus faltas, su pecado, a transformar su corazón de piedra en un corazón de carne, sino única y exclusivamente a través de Cristo, mis hermanos. Solamente Él es capaz. Solamente Jesús fue el único Mesías designado por Dios. Y es por eso que Juan respondió a las preguntas apuntando a Jesucristo, que Él era el único Mesías, el designado por Dios. Dios es quien designa a los hombres. Dios es el que tiene el único derecho de escoger a sus siervos. Dios convoca a los hombres para que sean y estén bajo su servicio. Y los capacita de manera particular con los dones que cada uno requiere para ejercer los ministerios que les serán entregados. Ningún hombre puede recibir la designación verdadera, o un servicio verdadero, o un don verdadero, a no ser que les sea dado desde el cielo. Esto es, por Dios mismo. Todas las autodesignaciones y dones que muchos han proclamado en su vida no han venido del cielo, y por ende son falsas. Y por eso el libro de Santiago nos dice, en Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, mis hermanos. Y en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, teniendo diferentes dones. Y en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mis amados hermanos, solamente Cristo y nuestro Padre Celestial, Eterno, Jehová de los ejércitos, es quien designa a los hombres como sus siervos. Y Dios no había designado a Juan como el Mesías, sino como el precursor. Y Juan estaba consciente y estaba claro en sus pensamientos, en sus ideas, que él no era el Mesías, que Cristo sí lo era. Y él aceptaba su condición con humildad y con amor. Y se subyugaba bajo la autoridad de Jesús. Y por eso, el firme testimonio de Juan con respecto a que Jesús era el Mesías, daba la confianza a sus seguidores, la clara comprensión de quién era él mismo y de cuáles eran sus designaciones y su ministerio como precursor, aumentaban la humildad de Juan y mostraban a un hombre piadoso. Es por eso que hemos de reconocer a través de estos textos bíblicos que Jesucristo es el Mesías, el único designado desde el cielo. Esta es una firme declaración que realiza Juan. Y podemos verlo en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 15 y 17, donde la palabra nos dice, y les dijo, ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, mis hermanos, en el libro de Lucas nos dice, en el capítulo 24, versículo 25 y 26, entonces les dijo, oh insensatos, tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Mis amados hermanos, el único Mesías, el único ungido es Jesús. Y este ungimiento fue con cielos abiertos. Fue con cielos abiertos para comprender que los verdaderos siervos de Dios son designados para su servicio y ministerio, única y exclusivamente por Él. Y esto involucra lo mismo que en la vida de Jesús en nuestras vidas, que el siervo sirve a Dios y solo a Dios. El siervo puede confiar en Dios para que se ocupe de Él y su ministerio. El ministerio no es del hombre. Edificados en la palabra no es un ministerio personal, es un ministerio bajo el designio de Dios. Y Él ha designado o ha elegido a quienes tienen que estar sirviéndole en espíritu y en verdad. Y cada uno de nosotros somos privilegiados al compartir día tras día la palabra de Dios. Sí, mis hermanos. El siervo sirve solo a Dios. El siervo puede confiar en Dios. El siervo debe ser humilde por naturaleza. No debe envidiar a otros, ya que cada ministerio de un siervo es especial para Dios y necesario para su plan de salvación. Porque somos el cuerpo de Cristo, y cada parte del cuerpo tiene una función específica. De la misma manera como siervos en el Señor, tenemos funciones específicas que debemos cumplir y no correr. Porque el siervo de Dios también debe estar satisfecho en su servicio y ministerio, ya que está allí, no por casualidades de la vida, sino por designio de Dios. Y por eso en su palabra nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, y vosotros, y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os dé. Nosotros no le elegimos servirle a Jesús. Jesús nos eligió servirle al Señor. Así de clara es esta declaración del apóstol Juan. Entendiendo que para servirle a Dios necesitamos comprender que Él es el esposo fiel, el esposo humilde, con un propósito. Es el esposo que posee a la iglesia, y la iglesia somos nosotros. El amigo es importante, pero el amigo no es el esposo. Y Juan dijo 4 cosas acerca de Jesús como el esposo. Primero, el esposo, que es Cristo, es el que está al lado de su amigo. Es cierto que el amigo, el siervo de Dios, es importante, ya que se hace cargo de asuntos del esposo y tiene el privilegio de llevar a la esposa hasta el esposo. Pero hay un único esposo, y Él es el centro de la atención del amigo. Segundo, la voz del esposo, Cristo, es la voz que debe oírse. Su voz es la voz importante. Su voluntad es la voluntad a ser hecha. Servirlo y hacer lo que Él dice es más que fundamental y necesario en nuestra vida. El esposo, Cristo, es la causa de nuestro gozo. No es el amigo el que trae el gozo a la esposa, o los invitados o la comunidad, sino el esposo. El gozo de todos se encuentra en ver que se cumpla el gozo del esposo y en verlo complacido. Cuarto, Cristo como esposo es el único objeto de lealtad. Las palabras Él y yo son un contraste enfático, como lo podemos apreciar en el versículo 30. Esto quiere decir que hay una compulsión por elevar a la persona y el honor del esposo. En ningún sentido y en ningún lugar el siervo intenta llamar la atención
obtener loas u honor hacia sí mismo. Hago aquí un paréntesis. En ningún sentido ni en ningún lugar el siervo intenta llamar la atención, obtener loas u honor hacia sí mismo. Todos somos llamados a servir al Señor, pero la honra, la gloria y el honor es única y exclusivamente para Él, ya que nosotros somos mero instrumento de su labranza. La vasija no está sobre el alfarero está sobre la vasija. Y por ende nosotros debemos comprender que debemos subyugarnos, doblegarnos al poder del Dios vivo. Sí, mis hermanos, debemos subyugarnos a Él. Por eso es necesario comprender que el siervo da un paso hacia atrás y se oculta de la atención, decreciendo ante los ojos de todos. No hace nada por sí mismo, sino todo por el esposo, por su honor y por su estima. Si hoy en día estamos aquí compartiendo estos audios de edificación, basados en la palabra de Dios y en el discernimiento que Dios nos ha puesto, no es por nosotros, es por el poder y el amor del esposo, que es Cristo Jesús. Y así nos dice en Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. También nos dice en Hechos, en el libro de Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que lo hizo. Sí, mis hermanos, es mayor la gloria del Señor, de nuestro Salvador y Redentor. Y en Apocalipsis 5:13, mucho más claro nos dice, y todo lo creado está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está centrado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Así dice la palabra. Al que está sentado en el trono. La revelación del cielo abierto, en donde Jesús fue el único que vino de arriba del cielo. Y esta es una advertencia, mis amados hermanos, es una advertencia cuando decimos que vino de arriba, es decir, Jesucristo salió del mundo espiritual para entrar al mundo físico, de la dimensión celestial a la dimensión terrenal, del ser Jesús. Jesús salió del mundo incorruptible al mundo corruptible, del mundo glorioso al mundo deshonroso, del mundo poderoso al mundo débil, del mundo espiritual al mundo natural. Así salió Jesús cuando hablamos del que salió de arriba. Y por eso en Juan capítulo 3:13 nos dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en Juan 6:33-38 nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, diciendo Jesucristo. Por ende, mis hermanos, nadie va al cielo, sino aquel que bajó de él. Y nosotros tenemos que tener claro, para evitar que doctrinas equivocadas nos hagan creer cosas que bíblicamente no existen. El origen de Cristo fue de arriba. Sí, mis hermanos, Él no era de esta tierra, no era terrenal. Nosotros como seres humanos lo somos. Nacemos de la carne, nacemos de un hombre y una mujer que viven en la tierra. Por lo tanto, los hombres son de la tierra y somos terrenales. Pero Jesús no.
Él era del cielo, del mismo Dios, por lo tanto era superior y preeminente. Un hombre puede únicamente hablar de la tierra y de cosas terrenales, y esto proviene únicamente de la voluntad del Padre, porque cuando Él habla de cosas celestiales únicamente expresa sus ideas de hipótesis, ya que nunca ha estado en esa coinonía que Jesús tuvo con el Padre. Por eso, mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, cuán necesario es comprender lo que la palabra misma nos exhorta cuando dice en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Es decir, Jesús está dando a entender que Él es el vocero de Dios, que Él era el que estaba en la dimensión del cielo. Por lo tanto, había oído y visto la verdad en el cielo. Y por eso Jesús testifica y revela y proclama lo que Él había visto y oído. Él era en sí mismo el vocero de Dios, que revelaba el cielo y la verdad del mismo. Sí, mis hermanos. Él es el único que puede dar a conocer el cielo a los hombres, el reino de los cielos. La mayoría de los seres humanos rechazamos su testimonio. Y es por eso que se nos advierte, cuando se utiliza la palabra nadie, que simplemente se refiere a la vasta mayoría de los hombres, donde algunos pocos reciben sus palabras. Tanto hombres rechazan la palabra del Señor como podría decirse que nadie recibe su mensaje. Algunos hombres sí reciben y afirman el testimonio del Señor. Cuando hablamos de afirmar, también hablamos de sellar y atestiguar. El sello de un hombre antiguamente figuraba en el documento para demostrar que él estaba de acuerdo. Lo reconocía como legal y vinculante, válido y auténtico. De la misma manera que ese sello significaba una garantía y que era genuino y verdadero, un hombre recibe el testimonio de Jesús y afirma que es genuino. A la inversa, la única forma en que un hombre puede atestiguar que Dios es verdadero es aceptando el testimonio de Jesús. No hay otra salida, mis hermanos. Y por eso es que Jesús era enviado por Dios. Era el apóstol de Dios. Jesús es el apóstol, el embajador, el vocero perfecto. Sí, mis hermanos. Jesús es el que Dios envió. Y se le instruyó cuando se le dijo, por lo tanto, que hablara las palabras de Dios, que hiciera las cosas conforme al propósito del Señor, porque Él era el apóstol de Dios. Y en el libro de Juan 7:29 la palabra nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero yo le conozco porque de Él procedo, y Él me envió, en Juan 7:29, mis hermanos. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? En Lucas 4:22. Sí, mis hermanos. Jesús era el apóstol de Dios en la tierra. Y por eso podemos mirar que en quinto lugar, Jesús fue el único que tuvo la medida absoluta del Espíritu Santo. No había límite para Él. En Él estaba la plenitud, la presencia, el llamado, la designación, el adiestramiento, la obra y las bendiciones del Espíritu. Y el Espíritu era del mismo ser que Jesús, en armonía, en comunión, en compañerismo, perfectos con Cristo. Le fue dado a Jesús de una manera totalmente distinta,
en el que le era dado a los hombres. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros necesitamos esa porción bíblica en nuestra mente, en nuestro corazón. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, así necesitamos nosotros caminar con ese ungimiento del Señor en nuestras vidas. Por eso debemos también comprender que Jesús es el único que determina el destino del hombre. No ha habido nunca una declaración más tierna que el Padre ama al Hijo, y Dios ama a su Hijo más allá de cualquier cosa que se pudiera comprender. Pero ¿cuánto lo ama a Dios? Tanto que le ha dado todas las cosas a su Hijo, todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno, todo el reinado y toda supremacía, todo el dominio, todo el honor, toda la gloria. Todo le fue dado a Jesús. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice la palabra: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mis amados hermanos edificados, cuán valioso es entender la palabra de Dios. Cuán maravilloso es deleitarnos en los textos que se nos abren a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y poder comprender que Jesús es el único Hijo de Dios, es el Hijo de su propio seno, como lo vimos anteriormente con nuestros hermanos expositores en Juan 1:18. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo que estuvo dispuesto a venir al mundo en carne para salvar a los hombres, para cumplir así perfectamente con la voluntad de Dios. Jesús se brindó a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios mismo. Jesús aprendió voluntariamente la obediencia perfecta por las cosas que debió sufrir. Es por eso que el hombre que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. El hombre que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, mis hermanos. Es por eso que Dios recibirá y honrará a cualquiera que reciba y honre a su Hijo, a quien Él ama tanto. No importa quién es la persona o qué ha hecho. Si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, éste le dará la vida eterna. El hombre que no cree en el Hijo enfrenta dos cosas: no podrá ver la vida, morirá. Sí, mis hermanos, no podrá ver la vida, morirá. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Y es aquí que necesitamos enfocarnos en esta ira, en este orge, enojo, enfado, indignación, que es una palabra griega que significa ira, y es tumos, que también se utiliza para la ira de Dios. Es el enojo que surge más rápidamente, llega a su punto culminante y luego igual de rápido se va disipando. Es un enojo que es más periódico. Eso significa que Dios, no eluda su responsabilidad de ejercer justicia y de castigar la injusticia y el pecado. La ira de Dios, según nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 22, en donde la palabra del Señor manifiesta: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es ahí cuando viene la ira de Dios, mis hermanos. La ira de Dios es la visión latente de su enojo contra el pecado, la reacción contra la injusticia, la oposición a las injusticias de los hombres. Es la respuesta del castigo a los hombres malvados y perversos. Y esta es generada por 4 motivos. Primero, los hombres no creen en el Dios, en el Hijo de Dios. Permite que sus corazones se endurezcan y sean impenitentes,
según Romanos 2:5. Menosprecian y lastiman el amor de Dios, rechazando, maltratando, maldiciendo y negando a su Hijo, que es lo más preciado para su corazón. Los hombres rechazan la misericordia de Dios, que siempre intenta llegar a ellos y salvarlos. Tercero, los hombres transgreden la ley de Dios, en Romanos 1:18 y Colosenses 3:6. Los hombres pecan y no alcanzan la voluntad de Dios, y eso genera su ira, ya que están violentando su santidad. Por eso debemos comprender que la ira de Dios es real y activa. Dios es santo y justo y puro, así como también amoroso, bondadoso y lleno de misericordia. Ejerce tanto la justicia como el amor, muestra su ira y enojo tanto como la compasión. Su ira es tanto presente como futura. La ira de Dios está presente, activa en esta vida. Su ira recae sobre los hombres. Se manifiesta contra el impío, el injusto. Dios castiga el pecado en esta vida, dejando a los hombres que sean impuros, que se dejen llevar por afectos viles, que tengan mentes corruptas. Pero es ahí cuando la ira de Dios va a caer sobre ellos. Esa ira futura que ninguno de nosotros queremos para nuestras vidas, mis hermanos. Es por eso que Jesús es el Maestro, que Jesús, mis amados hermanos, es el nuevo Maestro, porque nos enseña lo que habremos de hacer y cómo habremos de hacerlo. Nos enseña que nuestro corazón esté en comunión con Él. Nos enseña a obedecer. Sí, mis hermanos. Por eso Jesús es el Maestro, porque se muestra tal cual es. No tiene miedo de que el ser humano mire a través de Él. Nos enseña que nuestro corazón tiene que ser cambiado, que nuestro corazón tiene que ser transformado. Y también nos enseña que Él es el único que vino del cielo y el único que volverá junto al Padre y que volvió junto al Padre. El escenario es hermoso. Cuando nos imaginamos en nuestra mente y en nuestro corazón a Jesús y sus discípulos parados en medio de ese río de agua viva, esperando que la gente venga y entre para ser bautizada, perdonar sus pecados y bautizarse para recibir el Espíritu Santo y las enseñanzas del Maestro. ¡Qué cuadro tan maravilloso! ¿Y cuántos de nosotros nos estamos alejando de Jesús? ¿Nos estamos olvidando de Jesús o negamos la presencia de Jesús en nuestra vida por la soberbia, el orgullo, la vanidad, la concupiscencia y el pecado? ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar a ese gran Maestro que tiene palabra de vida eterna para cada uno de nosotros? Mi amado hermano y amigo, si tú no has conocido, si tú no has tenido aún ese encuentro personal con Jesús, hoy es el día en que Él te está llamando. Hoy Él te quiere enseñar como ese Maestro que es. Hoy quiere Él que el Espíritu Santo ingrese en tu vida. Hoy quiere el Maestro que tú te sujetes a Él. De la misma forma que Cristo se sujetó a su Padre, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué te impide, mi amigo y mi hermano? ¿Qué te impide hacer lo que Jesús hizo? En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9 nos da la enseñanza de lo que Jesús como Maestro nos dejó. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, viene la enseñanza del Maestro, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La enseñanza del Maestro, la obediencia, la humildad y sobre todo el amor hacia ti y el amor hacia mí. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Iglesia de Dios, séptimo día, Quito, Ecuador. Paz a vosotros, carísimos hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.